Bienvenido, mi querido youtuber, a este su canal Global Film School. Mi nombre es Lano Contreras. Hoy nos encontramos en las calles de Nueva York, como siempre, pero esta vez tuve la oportunidad de hablar con un dominicano que está bien empapado sobre el tema político, tanto dentro y fuera del país. Y esto fue lo que él me dijo. Bueno, se dice que el 2023 es un año de retos, no solamente para el actual gobierno, sino para las futuras generaciones. ¿Y por qué? Yo siempre digo que cada candidato enarbola un tema de cambio, pero ¿cómo tú enarbolas un cambio en algo que no existe? Nosotros debiéramos hacer una radiografía del país, como yo siempre lo digo, y debiéramos, por ejemplo, comenzar de la muerte de Trujillo hacia estos tiempos. ¿Por qué yo digo de la muerte de Trujillo estos tiempos? Porque todavía se podía hablar en el país de un Producto Bruto Interno, porque teníamos las empresas de corte, teníamos las tierras de turismo, que son una infraestructura de muchísimo valor, y en fin, el país tenía herramientas para enrumbarse en un proceso de desarrollo. Pero ahora, ¿cómo tú puedes enrumbar un país en un proceso de desarrollo con solamente cogiendo empréstitos y préstamos, inclusive para pagar deudas? Entonces, ¿cuál es el gran problema de nuestro país? Que las autoridades que vienen hacen una especie de mancuerna con las que se van. Y tú no ves que haya un sistema que pueda resarcir toda esa deuda social, sino lo que se hace es una especie de mancuerna, el que se va con el que viene. Y entonces al país, al pueblo, siempre se le trata en las mismas condiciones, a pesar de que se enarbola un cambio. Pero ¿un cambio con qué? Sin ningún gobierno que venga. Es un país que no existe. La República Dominicana es un país que cuando tú revisas los libros, las cuentas nacionales, lo que tenemos es deuda. ¿Y cómo tú puedes enrumbar un país que solamente lo que maneje deuda hacia un desarrollo? Es prácticamente algo imposible. Entonces, ¿con qué infraestructura se cuenta para enarbolar un desarrollo? Las tierras agrícolas la están construyendo. Las tierras de turismo están todas hipotecadas, vendidas en el extranjero. ¿Qué es lo único que está viendo el dominicano que puede hacer impoluto incólume en estos momentos? La remesa, que gracias a Dios los dominicanos nacemos y morimos con ese amor por el prójimo y mantenemos desde aquí, desde la diáspora, no importa dónde estemos, a nuestro prójimo, a nuestro conciudadano, a la familia que dejamos allá atrás. Y por eso se suscita en ese país. Entonces, para mí, de manera real, para enrumbar el país, y pareciera una quimera decirle a una persona, me excusa la jactancia, con un poquito de conocimiento, ese desarrollo tendría que venir desde fuera, que exista una condonación de deuda o una mora que nos permitan a nosotros por lo menos un plazo de 15 a 20 años, una mora, para ese activo que es natural, que es propio del dominicano, pudiéramos poder desarrollarlo y esa plusvalía que produzca comenzar a pagar realmente la deuda. Y algún día, por lo menos la quinta, la séptima generación, pueda resarcir esa gran deuda social que tiene el país. Pero, y más ahora con ese problema que tenemos con Haití, porque nosotros también estamos cargando con el problema haitiano. Imagínate, ¿a qué echarle mano que nosotros podamos decir, vamos a desarrollar nuestro país? Porque mucha gente piensa que nosotros los dominicanos, eso quiero que lo oigan bien claro, estamos viviendo como reyes aquí hay que fajarse. Aquí hay que fajarse, y más con este frío ahora, levantarse a las 4 de la mañana, y no sé el tiempo que tú tienes aquí. O sea, que la realidad que vivimos aquí, realmente queremos estar en nuestro país, disfrutando lo que realmente nos corresponde a nosotros. Pero lamentablemente, en nuestro sistema de gobierno, que es de delegación en otro, al que nosotros elegimos, se nos lleva el santo y la limosna. Y el dominicano todavía no tiene ese nivel de desarrollo que pueda reclamar su derecho, porque con esa demagogia de que yo voy a cambiar el país, estamos viviendo lo mismo. Y te hablo siempre de la muerte de Trujillo hacia esta época, porque ninguno, y puedo sentarme con cualquiera o con todos juntos a discutir la problemática nacional, que es bien sencilla y al mismo tiempo es casi, nadie la puede resolver. Parece una quimera, pero es una realidad.
¿Qué le parece la famosa lucha contra la corrupción que ha estado llevando el gobierno de Luis Abinader? Mira por qué yo no creo en la lucha contra la corrupción y siempre lo he dicho. Porque en República Dominicana todos somos familia, nos conocemos todos. Yo salgo y entra tú. ¿Qué pasa? Que tú eres primo hermano mío. Yo defalqué, por ejemplo, ¿qué te digo? Las empresas de Corde, por ponerte un ejemplo. Yo fui auditor general en Corde. Puedo hablar con mucha propiedad. ¿Dónde están las propiedades de Corde? ¿En manos de quién la tiene? La tierra de los Vicini, esa tierra de Sanssouci, que eso no tiene valor. Toda esa franja del Banco Central, del Banco Agrícola, hasta llegar a Jaina, señor, eso tiene un valor inconmensurable. ¿Dónde estaba la Marina? ¿Por cuánto se dio eso? Se enajenó eso. Y entonces no existe un instrumento que tú puedas decir, bueno, yo te di mi poder a través del voto, pero tú no puedes enajenar esos bienes del pueblo, regalarlo. Y una sola persona lo regala. ¿Pero qué regala? Regala lo mío. Mi Producto Bruto Interno de mí y de mis hijos, producido con mucha sangre, sudor y lágrimas. Viene un político de tú y lo regala alegremente y nadie dice nada, lo que te dije ahorita. Porque uno de que supuestamente están en la oposición y no hay oposición, porque ¿en qué se han convertido los partidos políticos? En empresas. Y los dirigentes lo que son empleados. Entonces, no hay un mecanismo, no hay un sistema de justicia que pueda resarcir todo ese desfalco, todos esos robos. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere hacer algo, es una golondrina, y una golondrina no hace verano. Ahora se habla de la señora Germán, de la otra. Miriam Germán. Y el otro. Pero son golondrinas. ¿Qué pueden hacer 3 personas con un sistema? Se va a reformar la policía. ¿Qué puede hacer 1 o 2 policías para reformar? Entonces, como te dije ahorita, tiene que venir la ayuda foránea. Porque mucha gente que sabe que sin esa ayuda foránea no se puede resolver el problema ni en República Dominicana y mucho menos en Haití. Entonces, dejémonos de estar inventando. O sea, que ha sido un show mal montado, eso de la lucha contra la corrupción. Siempre es un show. Mira ahora de que la famosa ley de fideicomiso, ¿cómo tú vas a negociar? Y cuando tú tienes una lucha desigual entre el Estado, y esto lo quiero decir muy claro que lo entiendan, el Estado, el sector público y el sector de la oligarquía, ¿quién se come el sector público? La oligarquía. Entonces, cuando tú haces un pacto, y ahí están las pruebas, cuando tú haces un pacto, sector público, sector privado, ¿quién termina yéndose con el capital? O el sector privado. ¿Y qué no dejan al público? La deuda. Entonces, ¿dónde quién tú puedes accionar? Que te oigan y que se cumpla, que eso se haga. En sí no hay un Estado de derecho de la gente que pueda decir, consciente, que pueda, por ejemplo, allá había un lugar era un sitio que tú podías reclamar y separaba el pueblo, que era la UAS, pero ya ni eso existe, ya. Ha habido un proceso de alienación en los jóvenes que ni ellos saben ni quién era Duarte. Entonces, ante un país así, es un país completamente manejado por la oligarquía y la oligarquía no tiene nacionalismo. Lo que ellos son nacionalismo, mira que el dinero, y muchos de esos multimillonarios, allá además se conocía la familia Vicini, pero tú tienes que leer la historia de la familia Vicini. Por allá me excusa el término, pelafután, es multimillonario. ¿Por qué? Porque pasó por el Estado. Por ejemplo, los Vicini, que es una familia tradicional de dinero. Habría que leer la historia de los Vicini. Pero los Vicini son dueños ya prácticamente del país. Esos grandes capitales que van a invertir ahora en Pedernales, en toda esa área arrasada, porque primero van y te arrasan y después van con la ayuda a salvarte. De hecho, date la fundita y la gomita. Pero todo lo que te dan, te han quitado millones para darte una fundita de arroz y la gente no crea conciencia de eso. Pero cuando tú ves un gato, ¿qué hace un gato? Desde que tuve un gato, dice, bueno, lo que hace un gato está propio de un gato. Y para mí uno de los hombres que más daño le ha hecho al país, para mí, es Leonel Fernández. Leonel Fernández era un simple profesorcito en la escuela La Trinitaria, jugábamos basquetbol ahí en la Unión Juvenil La Fe. Y él ahora quiere resarcir todo ese daño que le ha hecho al país, pero un comité político de un partido, por ejemplo, yo vi una foto de Hipólito con Danilo. Y yo recuerdo cuando Hipólito vino de Santiago, que comenzó con una empresita ahí en la feria. Y Danilo, nos conocemos, y Leonel, que jugamos basquetbol juntos.
Y éramos gente de clase media, un poquitico. Juan Bono salía de la casa del profesor Blanco Castillo, todas las tardes sentado ahí hablando de política. Entonces, esa historia, nosotros hemos sido actores de primera línea y allá en República Dominicana nos conocemos todos. ¿Cómo usted de la noche a la mañana exhibe una fortuna y no haya un instrumento que le diga a usted, sí, usted como profesional, ¿cuánto hay que pagarle? Pagarle lo justo. Pero usted no puede tomar los bienes del Estado y se han tomado los bienes del Estado. Para decirte algo concluyente, espero que esto sea lo que matice la norma. Ahí no queda nada que rescatar. Entonces, miren, estos días estuvo allá el señor Giuliani, que para mí es uno de los hombres... Giuliani. Giuliani. Para mí hay que leer la historia de ese señor, lo que hizo aquí. Oh, no. Entonces, para mí el país está en la época de cuando los italianos. ¿Qué controla el país? La mafia italiana. Mafias, diferentes tipos de mafias. La AFP, mafia. Las pensiones, mafia. Tú vas, ese sindicato que queda cuando tú te metes a revisar los libros son delincuentes. Yo soy contador, auditor. Ladrones, delincuentes. Entonces, cuando tú haces un trabajo, por ejemplo, para darme la vanagloria, si se quiere, de auditoría, ¿a quién tú se lo llevas? No hay nadie. Yo dejé de ejercer por eso mismo, porque tú se lo llevas al propio ladrón. Entonces el ladrón dice, oh, pero mira, lo mismo que te dije de las empresas de corte. Yo tuve infinidad de discusiones con las empresas de corte. ¿Por qué? Porque allá una persona, recuerdo yo, con los años 80, me pidió a mí, tú sabes cuando te piden algo, mire, para que usted me vaya a hacer una auditoría de Molino Dominicano, una tremenda empresa. Pero tú sabes cuál es el negocio. Esa compra famosa que iban a San Francisco a comprar dólares de grado a grado. De la noche a la mañana, en un segundo, tú te hacías multimillonario. Entonces, mientras no creen organismos independientes, con presupuestos independientes, porque te voy a poner otro ejemplo, y eso es lo que da pena. Tenemos el primer poder del Estado, pero cuando tú analizas ese primer poder del Estado, mira, hermano, si queda vivo el Congreso. Tú sabes de qué está lleno la Cámara de Diputados. Es un nido. Tú sabes cómo llega un senador y dice que 70 millones, tú sabes dónde lo sacó y nadie dice nada. Entonces, ante esa situación, yo bauticé el país como yo siempre digo. Mira, son islas. Yo controlo... Pequeños grupos. No grupos, son islas de poder mafiosos. Eso es lo que queda en el país. Este controla este poder, negocia contigo. Este controla este poder, negocia contigo. Este controla este poder, negocia contigo. Y cuando tú ves que se reúnen los honorables, son delincuentes mafiosos. Como yo vi un muchacho ahí, que lo vi creo que ayer, donde decía, a mí me importa que me maten, pero este país, y oye, cuando una persona llega a ese grado de sentirse desamparado, así mismo está el pueblo. Y tú dices, ¿quién arregla eso? Eso se arregla, lamentablemente, al nivel que ha llegado en nuestro país, ya no hay nadie que lo arregle allá. Eso tiene que arreglarse desde fuera. Usted se le ve que una persona muy empapada con todo lo que tiene que ver con la política en la República Dominicana. ¿Cómo usted cree que a nivel geopolítico el presidente Luis Abinader está manejando, se está manejando? Bueno, Luis tiene una buena imagen y yo trabajé con el señor Luis Abinader. Yo fui el coordinador general del proyecto del presidente Luis Abinader. Lamentablemente he querido comunicarme con él y Luis sabe quién yo soy y sabe de mi capacidad y sabe de mi honorabilidad. Pero siempre que te digo, no te dejan penetrar porque ese tipo trae problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que he escuchado que varios... Mira, Luis está solo. Lamentablemente, y él lo sabe. Pero tú tienes, y esto es bueno porque es un tema más amplio, a veces tú tienes que dar la mitad de la cabeza para poder conseguir el cuerpo. Y yo puedo decir a plena capacidad que Luis es un hombre de buenas intenciones, lo conozco porque lo traté, fui su asistente, yo le dirigí su oficina técnica y política y él lo sabe. Pero
de buenas intenciones está preñado el camino al infierno. Él quiere hacer, pero lo que yo vuelvo y te digo, ¿cómo combate esos sistemas? Óyeme, sistemas mafiosos. Él quiere hacer, pero imagínate, porque no es que él sea un santo, pero hay muchas iniciativas que él ha tomado que nosotros debiésemos sumarnos. ¿Usted cree que Luis tenga posibilidades en la próxima elección? Yo creo que se puede dar una buena negociación, y es como te dije ahorita, ya la política ya no es lo que nosotros vemos, son negociaciones de todo. Comprometido. Son negociaciones que se dan. Para tú llegar, no se llega ya de que con voto. Hay infinidades de elementos que entran en un proceso eleccionario. Y como te dije ahorita, para hacer acorde a lo que te estoy diciendo, ya los partidos políticos no son partidos, son empresas. Ya ahí no existen políticos. Y lo puedo decir con mucha propiedad. Y el que quiera que nos sentemos, lo sentamos a pelar el plátano. Ya no se discuten problemas políticos en las mesas políticas. Se discuten problemas económicos, negociaciones. Te voy a dar esto, para esto, te quiero 2 senadores, tú me das tantos diputados. Y una negociación así, no hay una expresión libérrima del pueblo.